Gracias por continuar con nosotros en la agenda académica de la séptima Cumbre del Petróleo, Gas y Energía aquí en la ciudad de Cartagena. Ahora vamos a continuar con la presentación Cómo asegurar la autosuficiencia de gas en Colombia, con la participación de Andrés Vitar, vicepresidente de Estrategia y Asuntos Regulatorios de la ACP. El doctor Vitar es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en contratación estatal y en derecho administrativo, becario de Colfuturo, máster en políticas públicas del Instituto de Estudios Políticos de París Sciences Po, en el que recibió la distinción cum laude. También fue integrante del programa Liderando a Colombia 2050, cuarta cohorte del Instituto Aspen Colombia. Doctor Vitar, tiene usted la palabra. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá con ustedes otra vez y espero hayan tenido un buen almuerzo cocinado con gas colombiano y por manos colombianas. Yo acá quiero hacer en esta presentación básicamente un diagnóstico rápido de en qué situación está el gas en Colombia y unas proyecciones de demanda y oferta para finalizar con unas actividades de política pública y acciones específicas que son las que van a garantizar que Colombia sea autosuficiente en los próximos años. No hay que perder de vista cuando hablamos del gas. Yo les decía ahorita, ustedes se comieron un almuerzo preparado en la cocina del centro de convenciones, pero en las regiones de Colombia hay más de 6 millones de colombianos que aún cocinan con leña. Y aquí en este mapa lo que buscamos es mostrarles las redes de gas y las fuentes de gas. En verde estamos viendo donde hay campos productores de gas en el país y en negro lo que estamos observando es básicamente los gasoductos con los que cuenta Colombia. Hay una clara correlación entre acceso al gas y menores índices de pobreza multidimensional. En las regiones de Colombia donde no hay gas, hay mayor pobreza. ¿Cuál es el reto que tiene Colombia en una transición energética a la colombiana? Necesariamente conectar a esos 6 millones de habitantes que hoy todavía no tienen acceso al gas. El gas es oportunidades. El gas es encadenamientos productivos. El gas transforma la vida de las personas. Franca hablaba ayer de la transición a la colombiana y hablaba de un principio y el principio de complementariedad de las fuentes. Hoy les traigo aquí una gráfica que es muy diciente. En un escenario de transición energética, Colombia de aquí al 2038 va a tener un aumento en la demanda cercano al 20%. Digamos que hoy consumimos 1.000 millones de pies cúbicos día. En el 2038 Colombia va a llegar a consumir 1.200 millones de pies cúbicos. Para que ustedes tengan el orden de magnitud del reto que se nos avecina, esto es triplicar las reservas. Estos son 7 TCFs de gas de aquí al 2038. El gas no va a disminuir su participación, el gas va a aumentar. El gas es el combustible de la transición. Ahora vamos a observar en qué están nuestras reservas. Esto lo conocen ustedes muy bien, lo han visto en los medios de comunicación. Colombia, si nos paramos en el año 2007, tenía 14 años de autosuficiencia de gas. Si nos paramos hoy, en el 2024, la ANH publicó
recientemente su informe de recursos y reservas, Colombia cuenta con 6,1 años de gas. Hemos visto la reducción de nuestras reservas hasta un 58% en los últimos 12 años. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué no logramos reponer nuestras reservas? Básicamente, ese gráfico de la izquierda se explica con el gráfico de la derecha. Por cada 10 pies cúbicos de gas que estamos consumiendo hoy en Colombia, solamente estamos logrando incorporar 3,3 pies cúbicos de gas. Es decir, solamente reponemos el 33% de lo que nos consumimos. Consecuencia, solamente nos quedan 6 años de gas. Ahora, recordemos nuestros grandes campos. Colombia lleva siendo 40 años autosuficiente en gas, principalmente porque tuvimos 4 grandes campos. ¿Cuáles son esos 4 grandes campos? Pautosur, Cupiagua, Cusiana, Chuchupa. Si nos vamos al año 2018, esos 4 grandes campos representaban el 70% del total de la producción de gas en Colombia. Lo que ha pasado recientemente es que tienen su curva de declinación y si nos paramos al 2028, lo que vamos a encontrar es que estos 4 grandes campos van a reducir su producción en el total de participación únicamente al 47%. Acá hay un mensaje súper importante. Entonces, ¿cómo Colombia ha sido autosuficiente en gas hasta el 2024 si estos 4 grandes campos sí generaban gran parte de las fuentes de gas, pero toda esta área entre los colores y el potencial de demanda se explica básicamente porque acá hay una industria que ha venido explorando y ha encontrado campos de gas que generan casi el 50% del gas que tenemos hoy. Entonces, por eso es tan importante seguir explorando gas, seguir encontrando fuentes de gas así sean pequeñas. Si matamos la exploración, lo que estamos es básicamente condenados a tener que importar el gas. Ahora, si yo les estoy diciendo que esos pequeños campos y esos pocos descubrimientos de gas o pequeños descubrimientos de gas son los que nos han sostenido junto con esos 4 grandes campos, entonces miremos ahora cómo está la actividad exploratoria en Colombia. Hicimos con Juan Guillermo y con Carolina del equipo de la ACP un ejercicio que fue determinar cuántos pozos exploratorios le quedan a Colombia de aquí al 2030. La cifra les va a parecer sorprendente. De aquí al 2030, a Colombia solamente le quedan 110 pozos exploratorios. Les hago una cuenta de servilleta. Por cada 10 pozos que se perforan en Colombia, 3 presentan aviso de descubrimiento y únicamente 2 tienen declaratoria de comercialidad. Es decir, de esos 110 pozos exploratorios, uno esperaría que en Colombia tuviéramos 22 descubrimientos de aquí al 2030. Les puedo decir hoy, 2024, que esa actividad exploratoria no es suficiente. No va a ser suficiente para sostener nuestra producción de petróleo y mucho menos nuestra producción de gas. Entonces, les hago una pregunta. ¿Estamos condenados a perder nuestra autosuficiencia de gas? ¿Estamos condenados a tener que importar gas? Fíjense, aquí básicamente lo que estamos mostrando es la declaración de producción de las productoras y lo cruzamos con 2 curvas de demanda. La curva de demanda de arriba, que es la verde, la línea verde, lo que muestra es lo que requiere el mercado colombiano sumado a las necesidades de las térmicas. Y la de abajo, la roja, es básicamente un ejercicio que hicimos para reducir el consumo de las térmicas, ya que como bien ustedes saben, ese consumo térmico está garantizado por SPEC. Esa curva de demanda media es la que considera la UME en el último plan de abastecimiento. ¿Qué nos está diciendo esta gráfica de acá? Básicamente que a partir del 2025 Colombia no tiene suficiente gas para cubrir su demanda y que a medida que va aumentando los años, esa proporción de abajo
del potencial de producción versus la curva de la demanda se va aumentando. Es decir, las necesidades de gas son mayores año tras año. Aquí hay un mensaje que es fundamental. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación de que Colombia, a través de la PTDB, es decir, el potencial disponible para la venta, tiene suficiente gas para el 2025. Pero aquí no podemos dar un mensaje contradictorio. Lo que requiere la demanda esencial es ofertas de gas en firme. Y cuando vamos a la oferta de gas en firme, lo que nos están mostrando los datos es que básicamente el mercado de la costa debería estar cubierto en el 25 y posiblemente en el 26, pero lo que vamos a ver en el interior es un faltante de gas bastante importante. Vamos entonces a verlo un poquito en detalle. Entonces, si nos vamos a la PTDBF, que es la oferta de gas en firme, nosotros esperaríamos que en el año 2025 haya un faltante de gas equivalente a 138 millones de pies cúbicos día. Si a eso le reducimos la demanda, tenemos un faltante de gas de apenas 60 millones de pies cúbicos día. Eso es aproximadamente el 5% de la demanda, 6% de la demanda de gas. Entonces, 2025, si hacemos la tarea, si metemos algunos campos por ahí, vamos a poder pasar el 2025. Ya la situación en el 2026 se empieza a hacer un poco más compleja. Ya estamos hablando de un faltante de gas en Colombia de aproximadamente el 15 al 20%. Y eso va subiendo a medida que van pasando los años. Y si nos quedamos como estamos, en el año 2029, Colombia está condenado a importar más de la mitad del gas que consume. Y acá yo quiero parar y hacerles una pregunta. ¿Será que Colombia no vio venir esto? ¿Será que Colombia no sabía que nuestros grandes campos iban a empezar su declinación? Yo tengo una respuesta. Aquí se han tomado decisiones de política pública responsables en los últimos 20 años. Aquí se trajo una infraestructura de importación para darle confiabilidad al sistema energético a través de la planta de regasificación de SPEC. Aquí en el 2004, y acá hay varias personas de la NH, se firmó el primer contrato para gas costa afuera, Tayrona, 2004. Hoy Colombia tiene 12 contratos vigentes para producir gas costa afuera. Tenemos 3 o 4 descubrimientos de gas muy importantes en el costa afuera. Esas decisiones de política pública, firmar 12 contratos costa afuera, se tomaron 10, 15, 20 años atrás. Las decisiones que tomamos hoy en materia energética tienen un impacto en el futuro. Y aquí no para el cuento, llevamos más de 15 pozos exploratorios costa afuera. Los recursos están ahí, las decisiones se han tomado. Y en segundo lugar, Colombia también hizo una tarea importante. En el 2010 firmó 10 contratos para yacimientos no convencionales. Y aparte de esos contratos para yacimientos no convencionales, después de una sentencia del Consejo de Estado, también firmó 2 proyectos piloto de investigación para desarrollar los yacimientos no convencionales. Entonces, las decisiones de política pública sí se han tomado. Aquí nos hemos preparado para el momento que estamos viviendo. La invitación es, ¿nos vamos a quedar de manos cruzadas o vamos a desarrollar el potencial que venimos construyendo años atrás? Hicimos entonces 2 ejercicios con Juan Guillermo. Cogimos a nuestras afiliadas y les dijimos, fíjense que los años críticos antes de que entre el offshore son 2026, 2027 y 2028. Y les preguntamos, ¿qué contratos tienen ustedes hoy suscritos que puedan incorporar gas rápidamente al mercado? 3 mensajes grandes. Tenemos, y esto todavía no es gas que está siendo comercializado, 50 millones de pies cúbicos en reservas, 123 millones de pies cúbicos en contingentes y 87 millones de pies cúbicos en recursos prospectivos. Y después les dijimos dónde están ubicados esos proyectos y nos dijeron básicamente en 3 cuencas,
Valle Inferior del Magdalena, Sinú San Jacinto y Valle Medio del Magdalena. Y les preguntamos también e hicimos una labor, que fue, díganos cuáles son los principales aspectos que hacen que ese gas, que ya sabemos que está en el subsuelo, no puede ser comercializado. Y nos dijeron básicamente 3 razones. La primera, tenemos que poder explorar en aquellas áreas en donde ya tenemos el potencial, pero requerimos ya sea licencia ambiental o licencia social. Requerimos también de infraestructura. Hay cierto gas en Colombia que está encontrado hoy, que está en el subsuelo, pero que no lo hemos podido sacar porque está desconectado de las fuentes de suministro y de transporte de gas. Entonces aquí la invitación es a coger estos 18 proyectos que podrían incorporar de aquí al 2027 y 2026-2027, 250 millones de pies cúbicos, que es precisamente el faltante de gas que tenemos para estos años. Mientras le damos tiempo a los proyectos del offshore para que maduren y para que puedan entrar y resolver la situación de fondo. Ahora, si nos veníamos preparando para esto, aún hay muchas tareas que debemos hacer. Entonces, la propuesta que traemos desde la ACP básicamente tiene 5 habilitantes. 5 habilitantes en donde el primero consiste en el abastecimiento. Y ahí hay que hacerle un reconocimiento al doctor Velandia y a todo su equipo de trabajo por la reciente creación del Comité Interinstitucional de Hidrocarburos, que permite básicamente destrabar todo lo que tiene que ver con los proyectos hoy suscritos de hidrocarburos con la Agencia Nacional, garantizando que la ANLA, el Ministerio del Interior, la DIMAR, etcétera, todas esas instituciones se puedan poner de acuerdo. Le hemos dicho al doctor Velandia que este sector no se puede quedar sin actividad exploratoria en el 2030. Y por eso le hemos dicho que tengamos una discusión de país sobre la necesidad que tiene Colombia de reactivar su exploración, de generar incentivos a la exploración. Tenemos que volver a tener pozos exploratorios, tenemos que volver a explorar. En tercer lugar, en el área de abastecimiento, priorizar trámites ambientales y consulta previa. Yo aquí no puedo dejar pasar la oportunidad. Acá hay 2 empresas que se la han jugado por la seguridad energética de Colombia. Ecopetrol, nuestra empresa, nuestra iguana, y Oxy, una empresa de talla mundial. Más de $200 millones invertidos. Sísmica, listo. Todo perfecto, 6 meses de trámite de licencia ambiental y de un plumazo deciden desde el Ministerio de Ambiente parar un proyecto que es estratégico en un momento en el que Colombia está viendo déficit de gas. Eso no se puede permitir. No podemos permitir que las decisiones que tomaron en el pasado nos las arrebaten y nos arrebaten nuestra autosuficiencia energética. Hemos también hablado de la modificación de la 1814 del 95. Acá está Leonardo, está el doctor Aduar, quienes han tenido una apertura con este sector para incluir ciertas cosas que requerimos desde el punto de vista operativo. Y si hace 10 años firmamos los yacimientos no convencionales, yo sí creo que en Colombia tenemos que tener de una vez por todas una discusión de país. Porque no puede ser posible que si estamos importando gas y ese gas importado viene 70% de fuentes de fracking, aquí en Colombia le estemos diciendo y cerrando la puerta a los yacimientos no convencionales. Ahora pasemos al tema de la infraestructura, nuestro segundo pilar. Y acá hay que hacerle un reconocimiento a la UBME. La UBME acaba de hacer un trabajo juicioso en línea con lo que la industria le estaba pidiendo para actualizar el plan nacional, el plan de abastecimiento de gas natural. Ahí están las obras que requiere este país para garantizar mayor confiabilidad y poder sacar gas y transportarlo desde la costa hasta el interior. Aquí también hubo una decisión de política pública, Leo, importantísima, Aduar, que era definir el marco regulatorio para todo lo que tiene que ver con los oleoductos multifásicos y la reconversión de activos. Y aquí voy a parar un segundo. Yo les decía hace un momento que el mercado
deficitario que tenemos en Colombia hoy es el del interior. Y la fuente principal de abastecimiento que tenemos hoy en día en Colombia es el offshore. Si nos quedamos con esta historia de que en el interior no tenemos gas, hay una decisión de política pública que es la que va a habilitar que ese gas pueda bajar. Hoy lo que tenemos es un mercado de la costa que está completamente desconectado del mercado del interior. Ya la UBME en su plan de abastecimiento incluyó una obra que conecta los dos mercados. Ahora yo les pregunto, aquí necesitamos ser pragmáticos. Es un tubo que tiene 400 kilómetros, que requiere consultas previas si lo queremos hacer nuevo y que puede costar hasta 800 millones de dólares. Tenemos un oleoducto y ese oleoducto conecta a Jobo con Vasconia, que es precisamente la conexión de los dos sistemas. Hagamos la reconversión de ese oleoducto y con eso garantizamos la conexión de la costa con el interior mucho más rápido, sin consultas previas y con un costo casi de 80% menor, 90% menor. Acá están las personas de Cenit. Entonces, si me preguntaran cuál es ese principal proyecto que debemos hacer, es esa reconversión. Ahora, hay otra discusión importante que tiene que tener Colombia, y esto es en nuestro tercer pilar, que tiene que ver con la arquitectura del mercado. En Colombia tenemos una metodología de gas que funciona por distancia. Si yo estoy sacando el gas del offshore, pero lo tengo que transportar hasta el interior del país, básicamente yo estaría pagando una tarifa que lo que hace es que me va a matar los económicos de los proyectos offshore, porque la tarifa tal y como está hoy definida es demasiado costosa. Lifting cost, llevar ese gas a la costa y después bajarlo al interior, que es el mercado que necesita, no dan los números para que esos proyectos sean viables económicamente. Tenemos que avanzar en esa discusión de país, en donde seguramente habrá ganadores y perdedores, pero habrá una única victoria, y es que Colombia recupere esa autosuficiencia de gas. Por último, y nuestro cuarto pilar es planeación y ejecución sectorial. Hemos incluido en el plan de abastecimiento de gas natural muchas obras que tenemos, a las cuales tenemos que hacerle seguimiento. Aquí hay dos propuestas desde la ACP. Hagamos una mesa de seguimiento al cumplimiento de los distintos aspectos que requiere y que incluimos en el plan de abastecimiento para garantizar que eso no se va a quedar en el papel, sino que lo vamos a ejecutar. Todo eso que está ahí, de lo que están viendo, las cosas que están en color son cosas nuevas que incluye el plan de abastecimiento. Y en esa mesa de seguimiento y coordinación de esas obras se puede garantizar que el plan de abastecimiento sea una realidad. Finalizo con nuestro quinto pilar. Los proyectos costa afuera deben ser reactivados y deben ser priorizados a través de una figura que ya existe hoy en Colombia, que son los proyectos de interés nacional y estratégicos conocidos como PINES. Ya le hicimos la solicitud a la doctora Laura Sarabia para que los 3 proyectos que tenemos en el offshore sean considerados nuevamente como PINES y sean priorizados, y que no haya ninguna entidad del gobierno que pueda parar estos proyectos, que haya una coordinación de todos para viabilizar los proyectos. Yo quisiera, ya se me acabó el tiempo y además tenemos unos invitados de lujo que van a seguramente hablar sobre las propuestas aquí incluidas. Yo quisiera hacerles un llamado a la acción. No nos podemos quedar en la discusión de que Colombia perdió su autosuficiencia de gas. Colombia viene tomando las medidas necesarias desde hace 10, 15 y 20 años para prepararnos para este momento que estamos viviendo. Uchuva es una realidad, Uchuva ya no, Sirius, perdón, juez de Santa Marta, Sirius. Sirius es una realidad, los recursos están ahí. Gorgon es una realidad, hagamos una realidad también con Komodo. Demos las discusiones de país que tenemos que dar para garantizar que los recursos costa afuera van a entrar y van a solucionar el tema. Entonces, pongámonos manos a la obra
esto es una invitación no a quejarnos, sino a la acción. Si actuamos todos de la mano, esto no se resuelve solamente a través de las instituciones de gobierno. Esto es sector privado, esto es instituciones y sobre todo que le expliquemos a la gente lo primero que yo les decía en esta presentación. El gas cambia la vida de las personas y aquí en Colombia tenemos que consumir gas colombiano porque ese gas colombiano genera regalías, genera encadenamientos productivos y lo tenemos aquí, debemos desarrollarlo. Muchísimas gracias por su atención.